Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy María Recio, soy investigadora del grupo de Rafa Segarra de Primeros Episodios Psicóticos, para quien no me conozcáis. Estuve ya hace un añito y unos meses por allí y seguramente dentro de poco me volveré por allí a hacer una visitilla, así que nos veremos pronto. Y voy a presentaros un paper, un metaanálisis que comenté, le mandé hace 2 días a Vicente, porque no era el tema original del que iba a tratar, pero me parecía relevante dado de que en los últimos trabajos se ha planteado el tema de las alteraciones del self y de hecho Adela presentó no hace tanto, si no me equivoco, en octubre del año pasado, un paper un metaanálisis también, acerca de este tema y me parecía de interés para el grupo para que podamos debatir acerca de ello. Bueno, como os he comentado, es a propósito, ¿no? Un poco de un paper que he encontrado que ha sido publicado a finales de enero de este año, que es un poco toma el relevo del estudio que planteamos en reuniones previas, que se publicó en Esquizofrenia Bulletin, y recoge un poco estos dos metaanálisis con nuevas aportaciones y sobre todo con críticas y vías de investigación a futuro para el estudio de las alteraciones del self. Bueno, como ya sabéis todos, los trastornos del espectro de la esquizofrenia son un conjunto heterogéneo de patologías clínicas que se encuentran caracterizados tanto por síntomas positivos como negativos que se pueden presentarse de forma continua o de forma episódica, así como por la presencia de un deterioro cognitivo que se da desde el primer episodio psicótico. Em, Aunque las listas de comprobación, como bueno, de chequeo, como pueden ser la CIE-10 o la SM actual, la 5 y la futura CIE-11, ayudan al diagnóstico y a la propia categorización de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, eh, a día de hoy no proporcionan como tal a los clínicos una comprensión de lo que pueden ser el núcleo clínico, los elementos fundamentales de estos trastornos, ¿no? Esto es así que, bueno, que diversos autores han señalado el concepto de los trastornos del self, derivados de hecho de un conjunto de síntomas básicos bueno, autores han señalado cómo los síntomas básicos proporcionan una influencia desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Y conceptual de las posteriores corrientes. Como ya comentó Adela, los trastornos del SEF, que se recogen como síntomas básicos, son alteraciones sutiles, subclínicas y subjetivamente experimentadas de los procesos mentales y que se ven incluso ya en los pacientes de las fases iniciales y en familiares de primer grado. Es por este motivo que se ha llegado incluso a considerar como un posible fenotipo de los trastornos psicóticos. Dentro de estas alteraciones se incluyen la interferencia, el bloqueo y la alteración del pensamiento abstracto bueno, puede resultar, bueno, los autores del artículo señalan que puede resultar en cierto modo intuitivo, ¿no? Considerar que los síntomas básicos puedan ser precursores de los síntomas considerados de primer rango, como pueden ser la intrusión del pensamiento, y otros síntomas, ¿no? Que se recogen dentro de estos. Sin embargo, hay que señalar que los síntomas de primer rango se desarrollarán antes que estos síntomas, ¿no? Bueno, si a alguien le interesa acerca de este tema, también puede buscar la bibliografía y hay un autor que no sé cómo se pronuncia, tengo aquí apuntado en un post-it, es Schultz, Luther y colaboradores que desarrollan todo este concepto. Sí que es necesario señalar que, aunque la teología es poco conocida, el modelo de las anomalías perceptivas, desde un punto de vista de la escuela de Heidelberg, se ha desarrollado para las alteraciones del yo, que prefieren usar ese término en vez de la palabra trastorno, ya que proponen que estas anomalías surgen en el procesamiento sensorial a un nivel inconsciente, ¿vale? Desde esta escuela se han desarrollado diferentes entrevistas extensas para la detección de síntomas básicos, como pueden ser la escala de Bonn para la evaluación de los síntomas básicos, que vamos a ver después, la de SAPS,
y el SPI. Desde otro punto de vista, también podríamos más recientemente tener en cuenta el modelo de alteración de la propia ipseidad, de lo que se entiende como la idea de sí mismo, que en este caso desarrolla el concepto de los trastornos del yo o de las experiencias anómalas del yo. Estos se consideran como fenómenos psiquiátricos caracterizados por una perturbación persistente de tipo rasgo en el nivel tácito, es decir, en las ideas, en las experiencias propias, y en el nivel prereflexivo del yo, conocido como minimal self. De este modelo se ha desarrollado la escala la EASE, la que conocéis todos vosotros. Simplemente comentar, ya que bueno, en Cruces nos interesa mucho todo el tema del aspecto disociativo de la esquizofrenia. Este libro me llegó por casualidad a mis manos y bueno, autores como Sarfeter, ¿no? Desarrollan el concepto de la egofragmentación o de la patología del self y si a alguien le interesa más profundizar en este tema, lo recomiendo encarecidamente. Y ya para entrar en materia de lo que es el metaanálisis, vamos a finalizar contestando 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la diferencia en las puntuaciones de los trastornos del self entre pacientes del espectro de la esquizofrenia y otras patologías mentales? Por otro lado, ¿cuál es el riesgo de presentar trastornos o alteraciones del self en pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia? Y por último, ¿cuál es la utilidad clínica de las actuales herramientas para identificar los trastornos del self entre grupos de pacientes del espectro de esquizofrenia y otros trastornos mentales, ¿no? En ese sentido, ya metiéndonos en el apartado de métodos, bueno, los autores buscaron en diversas bases de datos, como son Medline, Embase y Seekinfo, y realizaron una estrategia de búsqueda. Entre las palabras de búsqueda usaron SKIZ, que bueno, como estrategia de búsqueda incluye otros términos, esquizofrenia, bueno, y demás. Y luego incluyeron como operadores booleanos, cell disorder, cell disturbance y demás, ¿vale? El objetivo fue incluir a pacientes mayores de 18 años que incluyeran estudios con grupos comparativos, pacientes con diagnóstico del espectro de la esquizofrenia o psicosis no afectivas y sobre todo que evaluasen los trastornos, las alteraciones del self. Principalmente, ¿por qué es la diferencia con el estudio que presentó Adela? Estos autores solamente han incluido escalas que fueran heteroaplicadas. Todas las escalas autoaplicadas, como pueden ser la IPASE y el cuestionario, si no me equivoco, el cuestionario de quejas de Frankfurt, el FCQ, no los incluyeron y bueno, hablaremos de ello después más tarde de la discusión de por qué no consideran adecuados incluir este tipo de escalas para evaluar los trastornos del self. A la derecha os pongo lo que fue el diagrama de flujo de cómo hicieron la búsqueda. Sí que comentar varios aspectos de cuando se hace una revisión sistemática. Primero de todo, como apunte, si alguien está pensando hacer una revisión sistemática o un metaanálisis, siempre registrar antes de iniciar la búsqueda sistemática el protocolo en Prospero, ya que muchas revistas nos van a pedir este identificador para poder publicarlo. Y siempre siguiendo las guías Cochrane. No sé si veis, que yo veo ahí vuestras caras, pero no sé si lo veis a la derecha el tema, bueno, ahí os he puesto abajo a la derecha también una serie de páginas y de guías para recomendación para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, empezaríamos con la pregunta de investigación, la pregunta pico. Definiríamos bien de forma clara los criterios de inclusión y exclusión de los estudios que vamos a analizar. Y es recomendable que los autores de este metaanálisis lo han hecho, que al menos cuando hagamos la búsqueda y la extracción de los datos, al menos sean 2 investigadores implicados. En este caso fue un investigador junior y otro senior, en el que revisaron de forma independiente. Siempre en caso de discrepancia, es recomendable incluir un tercer investigador, que también lo incluyan. Como son 3 en el paper, pues bueno, sí. La revisión sistemática fue seguida según las guías Prisma, que es un checklist para comprobación del formato adecuado para seguir haciendo una revisión sistemática. Para la evaluación de la
cualidad de la evidencia siguieron las guías GRADE, que estas guías cualifican los estudios en base a una serie de criterios bien definidos según bajo o alto, en la cualidad de la evidencia. Y eso fue un poco general respecto a la revisión. Respecto a la parte más de análisis de los datos, podríamos hablar de una parte de análisis de los datos cualitativos, que lo haríamos de la parte de la síntesis narrativa de los estudios, ¿no? Que se presentan en las tablas en las que escriben pues, las muestras que incluyen, las intervenciones, bueno, en este caso, las escalas que se utilizan y los resultados obtenidos. Bueno, normalmente se siguen con la guía Cochrane. Y ya respecto al análisis cuantitativo de los datos, del metaanálisis puro, en este caso utilizaron el software, este software que la verdad es que no lo conozco, normalmente se usa pues R utilizando paquetes estadísticos como Metaphor, como han visto en otros estudios, y usaron un modelo de efectos aleatorios. ¿Por qué usaron este modelo? Con el fin último de anticiparnos a la heterogeneidad que vamos a observar entre los estudios. Entonces, este modelo era el más adecuado para este metaanálisis. Para el cálculo del tamaño del efecto, para la estimación de las puntuaciones totales, los trastornos del SERF y las odds ratios, pues se tuvieron en cuenta la puntuación Hertz en 95% de intervalo de confianza. Y la heterogeneidad se evaluó con Cochrane Q y el I cuadrado. Siempre que haya puntuaciones en la I cuadrado superiores al 50%, se considera una heterogeneidad moderada y se recomienda hacer análisis de subgrupos o análisis de sensitividad, ¿vale? Que es lo que vamos a ver después también en el artículo, ya que, bueno, pues debido a las muestras tan heterogéneas que incluían, tuvieron que realizarlos. Dentro de las escalas que han incluido, de los 15 estudios que han conseguido encontrar, una de las escalas, como ya os he comentado, es la BSAPS, la escala de Bonn para la evaluación de los síntomas básicos. La motivación principal de esta escala fue para la detección en pródromos, ¿no? En el caso de pacientes con riesgo de psicosis, ¿no? Para la evaluación de anomalías no psicóticas que en cierto modo están ahí latentes y en pacientes, ¿no? que podrían considerarse de alto riesgo de transición a psicosis. También esta escala surgió como una necesidad ante la ausencia de herramientas para valorar las experiencias subjetivas. Está basada en el checklist no publicado de Heidelberg de 1962. Es una entrevista semiestructurada muy extensa. Incluye 92 ítems para evaluar síntomas básicos, pero como os he comentado, está diseñada para la detección de riesgo inminente de psicosis. Yo he encontrado el PDF, está en alemán. Si alguien sabe alemán, yo encantada de pasárselo y si tiene más interés en el tema. Respecto a la otra escala que evaluaron fue la EASE, que es la escala de evaluación de las experiencias anómalas del SELF, basada en el modelo de alteración de la ipseidad en comparación con la BSAPS. La motivación principal fue el interés en la fenomenología descriptiva, autores como Parnas y colaboradores que ya conocéis por la IPASE también, pues bueno, dentro de los estudios llevados a cabo en Copenhague de la década de los 90, desarrollaron un checklist de corte cualitativo y semi-cuantitativo para examinar las anomalías de la autoexperiencia subjetiva. Sí que es necesario señalar que no es una herramienta diagnóstica per se, sino que es una exploración de las experiencias anómalas. Se encuentra centrada propiamente en los trastornos del yo, a diferencia de la BSAPS, y que también los incluye, en cierto modo se solapan unos dominios con otros. Sin embargo, es necesario señalar que la EASI nos esperan los trastornos perceptivos, que bueno, que a día de hoy, como comentaré después, han tomado bastante relevancia dentro del estudio de alteraciones perceptivas en psicosis y en primeros episodios psicóticos. Bueno, en la derecha he puesto los dominios principales que evalúa la EASE, si no me equivoco, y no voy a entrar más en detalle en cada uno de ellos, ya que quedaría muy larga, me extendería mucho en esta presentación. Entrando ya en lo que son los propios resultados,
no voy a comentar uno a uno cada uno de los estudios, son en total 15 estudios. Cuando cuelgue la presentación, quien quiera mirarlos detenidamente, están aquí todos los estudios puestos. Sí que comentar que de los 15 estudios, 5 incluían muestras de pacientes ingresados, 7 pacientes bueno, que no estaban ingresados, que estaban pues, en consultas médicas, y 3 artículos que incluían muestras mixtas. La mayoría de los estudios, como era de esperar, estaban realizados en Dinamarca, 2 en Noruega, 1 en Portugal y otro en Italia. Y de esos 15 estudios, 6 incluían la escala BESAPS y 9 la escala EASE para la evaluación de los trastornos del SELF. Solamente 8 estudios incluían muestras únicamente de trastornos del espectro de la esquizofrenia, un estudio de trastorno esquizotípico de la personalidad, uno con pacientes con psicosis no afectivas, que también incluían pacientes con esquizofrenia. Vale. Respecto a ya los forest plots de los resultados de las puntuaciones para cada escala, los autores decidieron analizar de forma separada, independiente, los resultados de la BESAPS y los resultados de la EASE, ya que ellos estimaban, y como ya dijeron en el método de efectos mixtos, estimaban que fueran a encontrar una heterogeneidad entre los sujetos también y entre las propias escalas. En este sentido, como vemos en la figura de arriba, la figura A, 3 de los 4 estudios, a excepción de, a ver si lo puedo señalar, de Raballo, del 2005, este de aquí, mostraban tamaños del efecto estadísticamente significativos, y esto sugiere una mayor agregación de los trastornos del SELF en comparación con los grupos que se consideran controles, y la heterogeneidad fue moderada, alcanzó casi el 50%. Respecto a la segundo forest plot, en el que vemos el cálculo de los odds ratio mediante la escala BESAPS, podríamos decir que el tamaño del efecto de 5 estudios, a excepción otra vez de Raballo 2005, este de aquí, evidenciaron una mayor probabilidad de los trastornos del SELF en los grupos de pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia en comparación con controles. De hecho, el tamaño del efecto para los estudios de la BESAP con la SOR ratio fue, como veis ahí, de 5,435, pero sin embargo también hay que considerar que la heterogeneidad fue alta. Debido a que la heterogeneidad era moderadamente alta y a la presencia de una gran varianza, se realizó un análisis de sensibilidad. Para ello se eliminaron aquellos estudios que pudieran representar puntuaciones outliers. Y finalmente, cuando van eliminando uno a uno los estudios para ver si la heterogeneidad baja, se quedaron únicamente con 2 estudios en el modelo, que fue el de Parnas del 2005 y el de Raballo del 2005. Es verdad que al reducir el número de estudios, el tamaño del efecto también disminuyó y se redujo hasta casi la mitad. Y bueno, pues debido a que el tamaño de la muestra era menor y el poder del efecto era menor, fue considerado bajo en este caso. Respecto a las puntuaciones de la escala EASE, como veis tenemos 2 forest plots, uno en el que se incluían las puntuaciones dicotómicas de la EASE y las puntuaciones continuas, que es el de abajo. Respecto a la EASE con las puntuaciones dicotómicas, los tamaños del efecto de los 7 estudios incluidos presentaron mayor puntuación de los trastornos del SELF comparado con los grupos control. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de ser estadísticamente significativo, sí que podríamos decir que podemos observar que la heterogeneidad de los estudios fue muy alta, que alcanzando un 76% del I cuadrado. En este sentido, parece que los autores señalan o destacan como causa que el estudio realizado por Nordgaard, ¿no?, de 2014, no, Nordgaard 2020, perdonad, incluyeron muestras de sujetos que algunos pacientes del espectro de la esquizofrenia sin síntomas de primer rango fueron incluidos como controles, lo cual puede suponer a nivel metodológico un problema y sobre todo a la hora de comparar grupos, ya que no se puede asumir que no hubiera pacientes con esquizofrenia en el grupo control. De hecho, los autores, para evitar este problema, realizaron un estudio de sensibilidad eliminando este estudio y, a pesar de esto, siguieron observando una heterogeneidad alta, del 72%.
Analizando los resultados de la EASE con puntuaciones continuas, observamos que los resultados de la EASE, si se tienen en cuenta las puntuaciones continuas, digamos que los 3 estudios demostraron tamaños del efecto indicativos de puntuaciones mayores de trastornos del espectro de trastornos del SELF para los grupos del espectro de la esquizofrenia en comparación con los grupos control. Y como veis, la puntuación de la I cuadrado era muy alta, o sea, la heterogeneidad era muy alta. En el caso de la EASE no se calcularon los ratios, ya que pues, esta escala no permite calcular los ratios debido a que no hay puntos de corte para la presencia o ausencia de trastornos del SELF. Vale. Y ya para entrar en los resultados, que creo que es la parte que más, bueno, la parte más importante de este metaanálisis, ¿no? En ese sentido, la diferencia de los propios patrones de resultados entre la ASE y la BSAPS debido a se puede deber principalmente debido a diferencias conceptuales y metodológicas. Podríamos decir que en base pues, a este metaanálisis los autores decidieron analizar, ¿no? Como os he comentado, de forma separada los resultados de ambas escalas, ya que al analizar los resultados encontraron una menor varianza de los estudios de la BSAPS en comparación con los de la EASE. Por eso también la heterogeneidad presentada en los estudios de la EASE era mucho mayor. Respecto al papel de los estudios de la BSAPS, sí que quería destacar que la mayoría no utilizaban la escala completa cuando lo revisé y bueno, de hecho, solo evaluaban algunos aspectos de la BSAPS, como los trastornos de la percepción, que como os he comentado, la EASE no evalúa. Y bueno, sin embargo, los autores destacan que aún, pues aún sigue habiendo suficiente superposición de factores entre ambas escalas, evaluando ya de por sí entre diferentes escuelas, ¿no? De pensamiento en el estudio y abordaje de los trastornos del SELF. Como hemos comentado anteriormente, la entrevista BSAPS fue desarrollada para facilitar la predicción inminente de psicosis. En este sentido, pues parece que presenta una base empírica sólida y esto, en cierto modo, podemos observarlo en los resultados. En lo que respecta a los resultados de los estudios de la BSAPS, observamos tamaños del efecto moderados a largos y esto lo que sí que parece señalar es que existe una mayor agregación de los trastornos del SELF en pacientes del espectro de la esquizofrenia, con una menor varianza con una menor varianza en comparación con la ASE y una heterogeneidad moderada. Por el contrario, la ASE, que fue desarrollada con el objetivo de explorar la propia naturaleza y experiencia de los trastornos del SELF como posible fenotipo, ¿no? Dentro del trastorno de la esquizofrenia, en base a las autodescripciones, sí que es verdad que presentan una mayor base teórica, pero sin embargo los resultados de la ASE fueron mucho más heterogéneos. Presentaban amplios tamaños del efecto que sugieren una mayor, pues también agregación de los trastornos del SELF dentro de este espectro de pacientes con esquizofrenia. Y bueno, sí que creo que cabe señalar que teniendo en cuenta que la ASE fue desarrollada a partir de un subgrupo de ítems de la BSAPS, ¿no? Que fue modificado en base, incluyendo conceptos más filosóficos, con exploraciones cualitativas, ¿no? De las experiencias anormales de pacientes del espectro de la esquizofrenia, pues bueno, tiene sentido que presenten igual mayores tamaños del efecto y de la varianza. Lo que sí que considero, bueno, que como principales, finalmente como resumen, perdonad, es que parece que existen evidencias de que los trastornos del SELF son síntomas clínicos esenciales de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, cosa que ya se haya visto en estudios previos, como el que presentó Adela y otros metaanálisis previos, ¿vale? Dentro de las posibles limitaciones, como ya he mencionado, los tamaños del efecto amplios, lo que evidencian heterogeneidad, tanto de las muestras como a nivel metodológico. Señalar que los trastornos del yo no son experimentados por todos los pacientes del espectro esquizofrénico, por lo tanto sería necesario hacer subgrupos. El problema está en que si analizamos subgrupo, nos quedamos con ellos muy pequeñas y no tiene ningún sentido. Tendríamos, a nivel metodológico, a nivel de metaanálisis, no tendría ninguna relevancia y tendríamos una menor confianza de la evidencia.
Señalar también las diferencias inherentes a las propias escalas, tanto de la BESAPS como de la EASE, ¿no? Teniendo en cuenta cada una de las... No sé si ¿Me escucháis? Sí, por aquí sí. Yo creo que es por tu Sí, conexión. yo sí que la oigo. Es Vicente el que está perdiendo Sí. conexión. Sí, yo sí que la oigo, ¿eh? Ahí va. Bueno, a ver si recuperamos. Vicente, ¿me escuchas? Ahora parece que Vicente está ¿Sí? mejor, está más recuperado. Por lo menos había un simbolito de mala conexión en Vicente. Sí, es Y ahora ha verdad. desaparecido. ¿Me escuchas, Vicente? Creo que no tiene el micro activado. Ah, Pero bueno. bueno, he entendido con la cabeza como que sí, ¿no? Vale. Bueno, Bueno, pues sigue. simplemente quería comentar las propias diferencias de las escuelas de donde provienen cada una de las escalas, ¿no? Al final, no sé si igual lo he liado mucho, pero el objetivo es intentar decir que teniendo en cuenta que tanto la BESAPS, ¿no? que fue pensada inicialmente como una batería extensa para la evaluación del riesgo inminente de psicosis, como una escala per se, ¿no? A diferencia de la EASE, que es más de un poco de exploración de los trastornos, las experiencias anormales, ¿no? Pues entre ambas escalas presentan diferencias inherentes a las propias. Entonces, sí que es necesario señalar, yo creo que una carencia de la EASE podría ser la falta de evaluación de las alteraciones perceptivas, que como ya he comentado, pues bueno, en pacientes con esquizofrenia se ha visto que, no he puesto aquí los artículos, me los he impreso esta mañana, pero no los he puesto. Sí que parece que hay evidencias de la alteración perceptiva en esquizofrenia. Sí que creo que eso puede ser una carencia importante. Y luego, respecto a lo que plantean los autores de las futuras vías de investigación, teniendo en cuenta que ellos consideran que para evaluar los trastornos del self es necesario que se desarrollen herramientas, en cierto modo, aplicadas o de una forma que pudieran ser un mix de métodos mixtos entre cualitativos y cuantitativos, como podría ser un mix desde la BESAPS, ¿no? a la EASE, en vez de escalas autoaplicadas como la IPASE, que es, si no me equivoco, la que en Valladolid incluís en el protocolo. El motivo principal por el que critican escalas como la IPASE señalan presencias de limitaciones en las escalas autoaplicadas, ¿no? Como ya he comentado, la IPASE y la FCQ. Justificando desde la base que presentan una capacidad únicamente de screening de los trastornos del self y no como una herramienta propia para la evaluación de dichos trastornos. Entonces, ellos proponen como una posible forma de superar esas limitaciones la creación pues, de herramientas de evaluación que incluyan métodos mixtos. Simplemente es eso, ¿eh? Y con el objetivo último de superar las limitaciones metodológicas. Y luego, bueno, entra también en detalle de todas las limitaciones de los estudios, pues bueno, como estas heterogéneas, la inclusión de grupos, tanto dentro del grupo de intervención, podríamos decir, como en el grupo comparativo control. Pues bueno, ya son problemas metodológicos del planteamiento de los estudios que van más allá de las propias limitaciones de las herramientas que son usadas para evaluar dichos trastornos y que, bueno, que son interesantes para tener en cuenta si se plantea un estudio de investigación. A la hora de cómo se va a evaluar la evidencia científica, la calidad de los estudios, plantearlo desde un inicio, pero esos más aspectos más puramente metodológicos y de planificación. Entonces, yo lo que me planteaba y me parecía interesante es, teniendo en cuenta que, pues bueno, que no cogen no dan muy buena opinión de escalas autoaplicadas, como puede ser la IPASE, un poco también compartir el punto de vista de ver qué opináis vosotros acerca de estos aspectos, ¿no? Claro, si incluimos escalas como puede ser la BESAPS o incluso la EASE, que son extensas, que al final pues los clínicos, ¿no? tienen un tiempo limitado en consulta, tanto de medios como del lugar donde poder pasar la entrevista. Entonces,
a menos aquí en Osakidetza, y eso que tenemos, pues bueno, un sistema de salud que en el aspecto de la psiquiatría tenemos bastantes recursos, aunque no ilimitados, es decir, que la gente que cuando viene a rotar aquí piensa que esto es, no sé, el paraíso de los recursos mentales, no es así, pero bueno, tenemos más que igual en otras comunidades. No, una compañera como puede ser Rafa o como puede ser Ollane, no puede dedicar 1 hora por paciente para explorar extensamente las alteraciones del self o las alteraciones perceptivas, ya que, bueno, pues tienen que ver pacientes cada 20 minutos, cada 30 minutos o cuando sea. Entonces quería también conocer vuestra opinión desde la investigación y desde la parte igual más clínica de cómo podríamos intentar abordar estos aspectos, ¿no? Si las limitaciones de la IPASE, pues bueno, podrían influir en la evaluación de las alteraciones del self y teniendo en cuenta que igual no hay aspectos como las alteraciones perceptivas no se evalúan de forma adecuada, ¿cómo podríamos abordar este reto? Y nada, eso es todo. Vale, a ver, un poco respondiendo a las preguntas de María. Primero, yo no estoy de acuerdo en que la EASE no evalúe aspectos perceptivos. Yo la utilizo en la valoración de bastantes pacientes y sí que hay preguntas relacionadas con experiencias perceptivas anormales, tanto visuales como auditivas, con sonorización del pensamiento, con espacialización de la percepción, es decir, hay muchos aspectos que sí que se contemplan. Pero bueno, la EASE no la usamos. La historia de que estemos usando la IPASE tiene que ver con que este instrumento, lo que llamamos EASE, no solo requiere bastante tiempo, sino que en principio requiere de una formación específica, que además se hace en, no sé, a medias entre negocio y monopolio académico, precisamente en Copenhague. Si mal no recuerdo, escribimos hace unos cuantos años varias veces a los... tenían esta, digamos, academia de la EASE, Joseph Parnas, en Copenhague, para que Marta Hernández fuera allí, y realmente no obtuvimos respuesta. Eso La idea que tiene... sí. Es Es lo que así, ¿verdad, dices, Marta? sí, sí, es verdad, María. Nosotros contactamos en su momento porque había artículos en los que te redireccionaba, porque al final es lo que estás comentando, Vicente, la posibilidad de poder utilizar la información obtenida en una EASE con finalidad investigadora requería que estuvieras, no que tuvieras los conocimientos, sino que estuvieras validado o acreditado. Y era era una dificultad. Sí, que tenías que ir a la academia, vamos, allí. Sí, O sí, sea, sí, sí. parecido a tipo MDR y tener como los niveles y, ¿no? Me imagino. Y el diploma que te lo valide, porque tenías Ya. que ser incluida, sí. Pero es que ni contestaron. No, fue el silencio. O sea, contestaron que en un periodo, o sea, llegaron a contestar una persona que no estaban en estos momentos haciendo instrucción en su momento, como que era algo que no estaban instruyendo, o sea, que no estaban formando en estos momentos, o sea, en estos momentos que son aquellos momentos, quiero decir, hace ya unos años. Claro, pero a partir de ahí llegamos a la IPASE, Uh-huh. que sí que tiene publicada una altísima correlación con los resultados de la EASE, es decir, en los mismos sujetos, utilizando las dos escalas hay una muy alta correlación. Entonces, para los fines que tenemos, pues puede que no sea el mejor instrumento, pero probablemente tiene una validez suficiente para las finalidades que tenemos. O sea, lo de la EASE es simplemente imposible, por las dos razones: tiempo y la formación necesaria y los conocimientos, bueno, pues que son un poco especiales. Es decir, no todo el mundo de los que leen lo que hay que preguntar entienden lo que están preguntando, porque no es demasiado fácil hablar de diferenciar el yo básico de otras experiencias del yo, como se hacen para preguntarlo. La EASE es un instrumento en el que te dice lo que tienes que preguntar, pero no cómo lo tienes que preguntar. Y hacerle entender a una persona, no digo a un paciente, a cualquier persona,
si percibe con una parte o con el total de su mente, es decir, si tiene espacializada la percepción o si experimenta su presencia de una manera en el mundo de una manera integral o parcial y cosas así, pues bueno, pues no es del todo fácil. Y luego, esto en cuanto al instrumento. Yo, francamente, creo que lo que estamos utilizando tiene una validez suficiente para las finalidades que estamos empleando y hacerlo de otra manera es imposible. Si no tuviera ninguna validez no lo estaríamos haciendo, creo yo, que tampoco es cosa de incrementar el ruido en la literatura científica. Y luego después, claro, también es bastante fácil ponerse fantástico hablando de los resultados metodológicos, de los problemas metodológicos, visto desde fuera, cuando para mí en este trabajo hay un problema muy básico también. Es que implícitamente están asumiendo que en todo lo que llamamos esquizofrenia tiene que haber, en todos los pacientes tiene que haber una presencia incrementada de este tipo de experiencias anormales. Cuando hablan de que existe heterogeneidad, se van a explicarla porque si utilizan esta escala, si utilizan esta otra, si han mezclado pacientes con esquizofrenia con otros pacientes en el control, pero no van a la explicación más sencilla, que es que algunos pacientes lo tengan y otros no lo tengan, que yo creo que es la fuente principal de heterogeneidad. Eso que yo te haya entendido, María, no mencionan esta posibilidad en ningún momento, ¿no? Lo mencionan brevemente, de hecho, es que, claro, al final teniendo en cuenta las muestras, ¿no?, que incluyen, es un Cristo, la verdad, como incluyen las muestras. De hecho, me parece increíble cómo presentan los resultados en las tablas, me parecen caóticas. Y sí que comentan brevemente, pero lo pasan muy por encima, como de pasada, pues eso de que pueden ser influidas por las muestras de pacientes, pero realmente donde meten la caña es donde las escalas. Claro, pero tener en cuenta que en estos, por lo menos por lo que hemos ido repasando Martillo en sus trabajos, los estudios en los que hay unas muestras más grandes de pacientes son, bueno, pues bastante limitados. O sea, como para explorar la posibilidad de que haya poblaciones dentro de esto, pues todavía no se puede hacer. Y yo creo que desde luego que la explicación más probable de que haya mucha heterogeneidad cuando aplicas un instrumento a una población es que esa población sea heterogénea en sí misma, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues no lo sé, vamos. Yo creo que es muy importante considerar las críticas que se hacen a las cosas que empleamos, pero bueno, siendo realistas. Y yo creo que no lo sé, vamos. No, sí lo sé. Y creo que Marta, que está haciendo la tesis sobre esto, estará de acuerdo sobre que el emplear LEPAS es una buena aproximación a este tipo de anomalías. De hecho, no es una escala completamente autoaplicada. Quiero decir, en el mundo anglosajón casi seguro que es autoaplicada del todo, porque allí ya sabéis que los pacientes que se incluyen muchas veces son pacientes que los investigadores no conocen, que a los que se entrevista incluso por teléfono, se les dan escalas para que marquen casillas, pero es que aquí, cuando hacemos la evaluación del IPASE, lo hacemos con una persona delante, que suele ser Marta, que explica las dudas. Entonces, bueno, pues no es del todo heteroaplicada, ¿no? Es acompañada, por lo menos sería un término de intermedio. Sí. O sea, el paciente es el que marca el bolígrafo, pero no es, o sea, quiero decir, estamos presentes y explicando, y además es que es una escala que con frecuencia requiere por lo menos algunos ítems puntualizarlos o explicarlos, porque no Claro. es... Pero aquí tenemos la gran ventaja también de que hay una persona, por lo menos hasta ahora, una persona solo, o sea, una única persona con un único criterio que lo explica. Porque claro, si tuviéramos 10 exploradores, pues probablemente habría por lo menos 5 criterios diferentes en distintas preguntas. Y claro, pues esto se multiplica más todavía con la EASE si no tuviéramos todos una formación ahí prácticamente hacer una carrera para pasar la EASE. No sé, yo creo que de cara al proyecto en el que vamos a estar,
sí que tendríamos que hacer una puesta de acuerdo en quienes vayan a estar con la EASE en los distintos centros, pero yo creo, con la IPASE en los distintos centros, pero yo creo que sería suficiente con ello. ¿Cómo lo ves ahora, María? ¿Qué te parece? Mejor. La verdad es que me pareció interesante el paper, por eso te lo dije, porque me parece un tema complejo de abordar y, bueno, yo entiendo que al final que vosotros sois clínicos, esto estáis más que acostumbrados a explorar. Sí que creo que es necesario al final lo que decías también de poder en cierto modo formar, ¿no?, a una persona que sea encargada de evaluar este tipo de aspectos, ¿no?, que bien pueda ser aquí del equipo o que las pase Rafa o que las pase Ollane o quien considere, pero que sea siempre el mismo, porque al final luego Sí. el tema de interevaluador influye como en las evaluaciones cognitivas. Pero bueno, Vale, evidentemente, claro. eso es inevitable. Pero bueno, yo creo que más allá de todas las críticas, que al final hacen críticas, pero tampoco aportaciones, dicen que tampoco se meten en ese terreno, que me parece curioso. No, Aunque sea una medida de screening y una aproximación, es mejor que no hacer nada y por lo menos evalúas aspectos fundamentales de las experiencias anómalas. claro. Es que aquí se asume en todos los puntos que hay eso, que hay una enfermedad que se llama esquizofrenia. Cuando te dicen que la de SAPS esta predice el riesgo inminente de psicosis, pues es como que predice una cosa. Probablemente predice el riesgo inminente en pacientes que tengan estas experiencias, pero hay otros pacientes que no las tienen. Y eso lo estamos viendo también con la IPASE. Y vemos que hay una relación con datos biológicos. En algunos pacientes hay más, en otros hay menos. Empezamos a ver que hay relaciones con parámetros biológicos durante la identificación de la experiencia, o sea, durante la generación de la experiencia del yo, que es la tesis de Rosa. Yo creo que vamos por buen camino, pese a estas, hay que tenerlas en cuenta desde luego, pero no se me ocurre mucha más manera que continuar haciendo lo que estamos haciendo para tener en cuenta estas críticas, porque no podemos. Bueno, yo creo también es interesante poder repasar esto y darle una vuelta, porque al final, si en algún momento cuando publiquéis alguna cosa de estas, igual los referís, critican esto y tener un poco ya la argumentación un poco ya más sólida. Evidentemente. Pero bueno, sí. El argumento más sólido que tenemos es la relación altísima, que era de 0.9 o algo así, entre las puntuaciones EASE e IPASE. Eso es lo más sólido que tenemos, creo yo, ¿no, Marta? Sí, o sea, es lo que la literatura a día de hoy está recogiendo, o sea que sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Más cosas? Rosa, ¿tienes algo que añadir? No, iba a comentar justo lo que habíais dicho, que aunque sea un cuestionario autoaplicado, realmente no es que le des el papel al paciente y lo dejes ahí solo rellenando, sino como decía Marta, que al final están acompañados y si tienen dudas a la hora de interpretar algo se les explica y eso, era lo único. Y viendo, vamos, la relación que hay entre los resultados entre IPASE y EASE, si es tan complicado el poder llegar a pasar la EASE por el tema de la formación, el tiempo y todo eso, yo creo que al final en tema es más eficiente, no sé. Muy bien, pues nada, no dejéis de conectaros la semana que viene, que esperemos tener resultados muy interesantes del análisis de los datos de TMS, de evaluación de la función inhibitoria en directo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. ¿Algo más que añadir? Yo comentar una cosita, que ya les he comentado antes de que te conectaras. Ya vale. hemos desbloqueado por fin poder comprar todos los materiales del Self, así que nada, por eso decía que igual algún día me paso por allí para refrescar. Es buena noticia, Vicente, es buena noticia. Aparte de las rezos, pues bueno, que ya veréis por ahí. Fenomenal. Serás bienvenida. Genial. Venga. Pues nada, hasta la semana que viene algunos y hasta la mañana otros. Adiós. Bueno, agur. Gracias, María. Hasta luego. Agur. Adiós.